Buenas noches, mis queridos oyentes, y sed bienvenidos de nuevo a otro episodio de la cabaña radiofónica número 51. En el corazón de la Francia del siglo XVII, entre murallas de piedra y rezos solemnes, se esconde una de las historias más perturbadoras de la crónica oscura de la humanidad. Un convento lleno de gritos, monjas que se contorsionan en el suelo, que hablan lenguas que jamás aprendieron, que blasfeman ante los crucifijos y se ríen con voces que no parecen humanas. Una ciudad entera asistiendo al espectáculo del horror. Un sacerdote acusado de brujería, de invocar demonios para poseer a las jóvenes religiosas. Un juicio manipulado, una hoguera encendida y un misterio que aún hoy nos sigue helando la sangre. Este es el caso de las endemoniadas de Loudun, un episodio que mezcla posesión, manipulación política y el lado más oscuro del fanatismo religioso. Nos situamos en 1632, en la ciudad de Loudun, en el centro de Francia. El país vive bajo el reinado de Luis XIII y la poderosa sombra del cardenal Richelieu. En esta época, la tensión entre católicos y protestantes sigue viva. La Inquisición aún arde y cualquier rumor de brujería basta para condenar a alguien a la hoguera. En Loudun, un hombre despierta amores y odios. Urbain Grandier era sacerdote, culto y elocuente, pero también soberbio, crítico con la autoridad y, según los rumores, mujeriego. Grandier había ganado enemigos poderosos, entre ellos al propio Richelieu. Y pronto esos enemigos encontrarían la excusa perfecta para destruirlo. En un convento de Ursulinas, bajo la dirección de Sor Jeanne des Anges, comenzaron los fenómenos extraños. Las monjas decían sufrir pesadillas, visiones horribles y sentirse acosadas por presencias invisibles en la noche. Pronto los síntomas se hicieron públicos: convulsiones en plena misa, gritos blasfemos, obscenidades que ninguna religiosa había pronunciado jamás. En cuestión de semanas, el convento entero parecía estar bajo el poder del maligno. Las monjas aseguraban que el causante era Urbain Grandier, que había lanzado demonios sobre ellas tras rechazar las insinuaciones de Sor Jeanne. El convento se convirtió en un teatro del horror. Monjas arrastrándose por el suelo, lenguas desconocidas pronunciadas con violencia, risas grotescas, aullidos incluso contra la iglesia. Pronto el pueblo acudía en masa a presenciar los exorcismos como si fueran espectáculos. Acusado de brujería, Grandier fue arrestado. Los jueces presentaron un supuesto pacto firmado con el diablo, encontrado en sus pertenencias, donde se mencionaban nombres de demonios como Asmodeo y Leviatán. Los testimonios de las monjas poseídas lo señalaban una y otra vez. Era él quien había invocado a los espíritus. Durante los juicios y exorcismos, los demonios hablaban a través de las monjas. Se identificaban, discutían con los sacerdotes y suplicaban entre gritos que no fueran expulsados. Todo quedaba registrado como prueba. Grandier negó hasta el final. Se defendió con erudición, acusando al tribunal de manipulación y a Richelieu de orquestar su caída. Pero nada podía salvarlo.
Las monjas seguían poseídas y la ciudad pedía un culpable. En agosto de 1634, Urbain Grandier fue condenado a morir en la hoguera. Ese día, la plaza de Loudun se llenó de gente. El sacerdote fue torturado, humillado y finalmente quemado vivo. Las monjas, desde sus celdas, gritaban entre risas que los demonios se habían cobrado su precio. Pero lo más inquietante es que incluso después de la ejecución, los fenómenos no cesaron. Las posesiones continuaron durante años, especialmente en la figura de Sor Jeanne, quien aseguraba estar atormentada por visiones y voces demoníacas. Los relatos recogidos hablan de espectáculos públicos, monjas que insultaban a los sacerdotes con obscenidades, mujeres que simulaban actos impuros en plena iglesia, voces masculinas que salían de gargantas femeninas y, en algunos casos, aparentes levitaciones. Miles de personas viajaban a Loudun solo para contemplar a las endemoniadas. El convento se convirtió en un lugar de peregrinación macabra. Con el paso de los siglos, los historiadores han dado varias explicaciones. La versión religiosa: una verdadera posesión colectiva, provocada por la brujería de Grandier. Las monjas eran víctimas de fuerzas demoníacas reales. La versión política: el cardenal Richelieu usó el caso para eliminar a un enemigo incómodo. Las posesiones fueron manipuladas o incluso fingidas para incriminar a Grandier. Versión psicológica: un caso de histeria colectiva, alimentada por represión, fanatismo y sugestión. Las monjas, jóvenes aisladas y reprimidas, encontraron en las posesiones una forma de liberar su angustia. El caso de las endemoniadas de Loudun sigue siendo uno de los más estudiados de la historia de la demonología. Un episodio donde se mezclan la fe, el miedo y el poder, hasta el punto de borrar las fronteras entre lo humano y lo inhumano. ¿Fueron las monjas realmente poseídas por demonios? ¿Fue Urbain Grandier víctima de una conspiración política? ¿O todo fue una gran obra de teatro colectivo nacida del fanatismo y la represión? Quizás nunca lo sabremos. Lo cierto es que casi 400 años después, Loudun sigue resonando como un lugar maldito, donde los gritos de aquellas religiosas parecen no haberse extinguido jamás. Y hasta aquí este episodio, en la cabaña radiofónica número 51. Gracias por sintonizarnos y buenas noches.